Bueno, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo Bueno, estás? don César, bien, bien, aburrido, no con tanto sol como tú, ya veo que estás en mitad de Buah, la selva. estoy Joder, ahora qué mismo bien. aquí en la terraza, pues eso, como si fuera modo esponja. Llevo desde las 4:30 trabajando con el ordenador, ahora con esto y jugando un poquito también al chinchón con mi hija. Pero bueno, la verdad que hay que Eso, disfrutarlo, que llevamos unos días de muchas nubes y hoy está aquí Lorenzo. eso es, eso Además, es. ha dicho Trump que hay que tomar el sol. Yo le voy a hacer caso. Bueno, Y, do- ya le hacía caso, pero ahora un poquito y, más. y desinfectante en las venas, ¿no? Bueno, vamos a ver el dióxido de cloro, a ver qué pasa. Yo creo que hay poco que perder, ¿no? Sí, no, Y no, mucho que ya no ganar. tenemos nada que perder, eso es. Exacto. O sea, bueno, pues nada, bienvenido a los live de César del Río. Sí, lo primero Eh, agradecerte la oportunidad por toda la gente que has tenido. Todavía estoy un poco sorprendido de que me hayas dicho de participar, pero muchísimas gracias, porque tienes un nada, yo nivel muy alto, macho. cuando vi la foto esa de Marlon Brando que me pasaste, dije, este tío tiene que estar en Exacto, los directos exacto. porque le da glamour, le da un toque cool. Sobre todo en el momento que me la pediste, a la hora que me la pediste. O sea, no había más Sí, sí, opción. sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que el concepto influencer, pues bueno, está de moda y es Ujú, respetable, pero ujú. a mí me vale más el influencer, ¿cómo decirlo?, de conocimiento, ¿no? Entonces hay mucha gente que quizá pues no tiene esa habilidad o esa capacidad de gestionar tecnologías, pero eso Sí. no quita que pueda aportar muchísimo. Y bueno, esa fue un poco mi idea, ¿no? Yo Mm, quería que tú y yo habláramos, que tuviéramos una charla de un poco de lo que estás haciendo, aprendiendo, en sí, este caso conmigo, en la redactación neuromuscular y correcto. cómo lo estás llevando un poco a tu parcelita, más de ese enfoque más cognitivo, de mejoras cognitivas. Y Mm, bueno, creo que de este pupurrí está saliendo una línea de investigación empírica mm, brutal que puede mm. cambiar muchos paradigmas y vamos a utilizar este live para, evidentemente no vamos a hablar de esos procesos porque están todavía en laboratorio, por decir una Eso manera, es, eso es. pero ¿Algún sí, resultado hay? exacto, pero sí un poco las bases de lo que estamos llegando a entender Mm, y el objetivo al final es hacer reflexionar a la gente que nos ve, que bueno, de momento son poquitos, imagino sí, que habrá miles de live con influencer que les aportará muchísimo más, sí. pero bueno, lo grabaremos y el que esté interesado pues que lo vea tranquilamente. Pero bueno, ahora vamos a aprovechar para, Mm, lo primero Miguel, pues para que te presentes un poco, ¿no? Porque que sepa la gente quién vale. es Miguel Ángel Sáez. Sí, yo estudié en su momento psicología, he dado mil vueltas por la vida y al final por H o por B he decidido al final dedicarme a lo que me gusta, no a lo que me da dinero. Vamos a ser claros. Entonces, ahí es donde empecé con el tema de aplicar, empezar a estudiar líneas de masaje, quiromasaje, osteopatía, contacto con el cuerpo, pero siempre desde mi punto de vista psicológico, que nunca lo he conseguido quitar. La diferencia que tengo yo con otros compañeros de carrera es que yo nunca estudié psicología para trabajar de psicólogo. Yo estudié porque me gustaba, o sea, y realmente es una ciencia que me apasiona. Y bueno, y a partir de ahí, pues podemos comentar cómo surgió nuestra relación, César, que es un poco particular. Bueno, yo creo que al Así fue final, tú y yo fue el destino, ¿verdad? yo creo O sea, en los modelos cuánticos y al final hay cosas que se tienen que atraer porque no queda otra. eso es. Entonces, creo que Hubo un, habrá muchas historias de esta, ¿no? Pero bueno, cuenta así sí, un poquillo a modo de resumen. sí, una persona un peregrino que lleva 2 años caminando, muy famoso del Camino de Santiago, le hice un masaje y cuando me oyó hablar me dijo que había hecho un tramo del camino o varios tramos con uno que hablaba parecido. Y era un tal César. Apunté su nombre y en septiembre nos juntamos, octubre, y hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Sin tener ningún conocimiento más, sobre todo yo.
Pero hubo una palabra, César, que eso ya lo hemos comentado alguna vez, de cuando hiciste tu presentación en Bilbao, que a mí lo que me enganchó fue eso, fue la palabra empoderamiento. A mí todo lo demás que me contaste me daba absolutamente igual. Pero esa palabra para mí ya se enmarcaba con la línea de trabajo que yo quería seguir. Y es donde ya dije, bueno, este me ha convencido. Vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Y entonces, después tú y yo tuvimos una conversación, una comida, y es donde te Sí. presenté yo la idea de proyecto, que es lo que estás preguntando, ¿no? De decir, normalmente todo en psiconeurobiología ha empezado con lesiones cerebrales, medulares, espinales, en el sistema nervioso, de cualquier parte. Desde Broca hasta las áreas corticales, lo que sea, siempre con lesiones. Entonces yo te planteaba la idea de decir, tú tienes un método muy, muy, muy interesante y con mucho futuro para ir hacia la unión entre muscular y sistema nervioso, vamos a decir. Pues Ujú. como te comenté de la última vez que nos vimos, que me lo desgranó un buen profesor que tengo, un diálogo con el músculo, ¿no? En vez de dialogar de una manera así como estamos haciendo ahora, pues dialogamos con el músculo, vemos qué músculos nos engañan, qué músculo nos dice la verdad, qué conversaciones hay para hablar, ¿no? De este dedo me lleva aquí, me lleva a tal, o sea, es otra manera, ¿no? Pero con gente que tenga el córtex totalmente fundido. Vamos a trabajar con demencia profunda y a ver qué pasa. Porque si conseguimos cosas en esta gente, es muy fácil llevarlo luego a la gente, digamos, sin... No sé cómo decirlo, normal, no me gusta la palabra, ya me Sí, pero entiendes. bueno, Sí, con la con, gente que tenga las estructuras medianamente bien, vamos a decirlo así. Y es donde empieza la línea de estudio un poquito particular. Ahí, por ejemplo, cuando empezamos con el curso contigo, tú hablabas de que hay que pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, ¿verdad? sí, me gusta decir eso mucho. Vale, pues yo ahora te digo que hay que pasar de las Una tres cuarta, ¿no? dimensiones, no, a una dimensión. Una. Ya no diferencio entre cognición, emoción, músculo, cerebro. Para mí ya los músculos son proyecciones cerebrales. O sea, somos todo uno. No... Ujú. Y la función de que tengamos un corte tan desarrollado es porque tenemos unos músculos muy adaptados y muy desarrollados, ¿no? Y cuando esos músculos empiezan a perder movimiento, conciencia muscular, digamos, el cerebro también se empieza a atrofiar a la vez, ¿no? Y no se puede entender A ver, la idea de que entiendas un dolor, no es que me duele la pierna, no. A ver, en tu cabeza te está doliendo algo que para la cabeza es la pierna, no lo sabes, ¿no? Porque esa va a ser la próxima línea de estudio, César, que todavía no lo he hablado contigo. Bueno, En no te estos días... adelante, no te adelante. Vamos, Ya, vamos vale. por partes, Luego te lo comento. como Jack el Destripador. Vale, primera premisa, un poco para ponernos un poco en contexto, ¿no? O sea, Mm, eh, realmente la ciencia ha tratado de partir en muchos trozos, ¿no? eso es. Diferentes áreas del entendimiento, de la capacidad de gestión, Ujú. que en cierto modo tiene sentido para darle entendimiento a algo que es complejo, pero ha seguido ese paradigma como muy estructurado y cada vez se han ido separando más todas esas líneas de estudio. Exacto. Entonces, claro, el objetivo que era decir, bueno, vamos a partir un poquito esto para luego integrarlo y entenderlo como algo global, Ujú. pues ahora cuesta muchísimo porque vivimos en un enfoque muy lineal en base a yo estudio esto, yo estudio lo otro, hago lo otro, Esa es la y idea. tú haces eso y tú haz lo otro, ¿no? Y Entonces, voy en contra de ti, además, también. sí, y luego pasa eso, que ya la propia conducta humana lo que lleva es a defender lo tuyo atacando, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que estamos planteando ya como primera premisa es, oye, nuestro enfoque parte ya del entendimiento de ese enfoque holístico. O sea, Exacto. no me hables de cosas individuales. Otra cosa es que yo me especialice en un camino para poder llegar a ese enfoque holístico. Exacto. Pero digamos que la visión ya inicial es lo que Mm, tú decías, una dimensión muy grande, pero en definitiva una dimensión. exacto. Entonces, seguro que la gente que ya nos está escuchando ya le está sonando un poco a chino. Y bueno, Claro. realmente lo que queremos, que suene un poco a chino, pero sobre todo Eso es.
que reflexionemos en base a lo que te estamos diciendo en este momento, no a lo que ya conoces, porque si comparas con lo que conoces vas a volver a lo mismo. Eso es. Entonces, un poco deja tu mente en blanco y escúchanos. Y luego si quieres criticarnos o quieres meterte con nosotros, pues bueno, Esa es la idea. vas a ser uno más, ¿vale? Pero si esto te sirve para reflexionar y plantearte otras cosas, pues aquí estamos. Esa Vale, es la Miguel. idea. Esa Adelante. es la idea. Bueno, podemos, si quieres, comentar un poco el proceso que estamos siguiendo con las personas en la residencia, ¿no? Yo siempre te he dicho que yo no trabajo con pacientes, que yo trabajo con residentes. O sea, que esas personas con las que estoy trabajando, De los que yo, pinchan. sí, de eso, residentes, ¿no? Pinchan mucho. Sí, joder, si pinchan. El tema es que es gente que no está mal. O sea, que no está mal. O sea, no es que, no es que han venido y me duele la espalda. No. Has venido tú a hacer no sé qué. Entonces, es un planteamiento muy diferente. Tienes que pedirles permiso. Ya. Y pedirles permiso en su lenguaje. Que normalmente el lenguaje verbal no existe. Entonces, tienes que ir a una línea más facial, más contacto, más sensorial. cercano, más sensorial, eso es. Y esta es la base de lo que te he dicho antes. Empoderar a la persona. Entonces, a ver, la base de la sala en la que practico esto es un método multisensorial basal muy bajito, basado en Snoezelen, con mucha luz azul, con mucha luz negra, colorines y tal. El objetivo es que ese tronco del encéfalo se llene de estímulos a saco para ver si podemos iluminar alguna zona cortical. Exactamente al contrario de lo que haces tú con tu método Wim Hof. Ya, Tú ya, lo ya. que quieres es desactivarte, pues yo les hago al revés para ver si conseguimos activar algo, ¿no? Decir, bueno, esos algo muchas veces te sorprenden. O sea, es algo increíble. Luego, vas poco a poco a nivel facial, suave, y a ver qué encuentras. Cuando encuentras algún bloqueo, lo sueltas. Y esos bloqueos suelen producir también, pues hemos tenido algunas respuestas realmente de ponerte los pelos de punta. De que tengan 2-3 minutos de lucidez una persona que lleva demenciada 10 años y que te diga verdades con puños. Wow. Claro. Y eso pasa sobre todo en la gente que está en sillas de ruedas, donde las piernas casi no las han usado. Tú cuando a ese cerebro le enseñas que hay una pierna en ese cuerpo, de repente hace un chispazo en la cabeza terrible. Desde la que más me impactó a mí es una señora que ha estado 3 veces a punto de morir, me dirá 1,30 m ya la pobre, está súper consumida. Y en una cosita de estas facial me dijo ella, ¿me voy a morir? Y yo, pues, la verdad que sí, y yo también. Y me dijo así la señora, yo no me quiero morir así. Esto duró el minuto, pues me dejó impactado todo el día, ¿no? Porque era una persona que no... Y es que al nivel facial, ese cerebro se descubrió que había algo ahí. Y se encendieron cosas, nada más. A partir de ahí empezamos trabajando con tu línea de trabajo. Es decir, vamos a ver si esas llaves que tú tienes bien definidas, podemos utilizarlas en este tipo de personas. Y es donde estamos encontrando ahora, pues, que se nos ha parado el proyecto, pues lo que te comentaba un poco esta mañana sobre la importancia de músculos como el infraespinoso del hombro izquierdo, que tiene una parte cognitiva impresionante, el bloqueo de todo el pie derecho, metatarsofalángica, cuadrado plantar y peroneo, que te indica unos problemas de demencia terribles. Incluso la idea era buscar el precursor de esa demencia, buscar cualquier índice que me diga si algo puede llevar ahí y si podemos evitarlo antes. Y este es un poco tu trabajo donde podemos sacar una línea de investigación preciosa, preciosa. Sí, de hecho, Miguel, un poco también para eso, para poner un poco como aspectos un poquito más técnicos, pero insisto, yo quiero hacerlo lo más sencillo posible porque esto es complejo y estamos hablando de una visión más tirando a lo kafkiano que a lo lineal, evidentemente. Correcto. Al final, la piel es como la prolongación de nuestro cerebro, ¿no? O sea, cuando se forma la piel, se forma del mesodermo axial, se forma de
o sea, de una unidad, de una judía, ¿no? En el desarrollo embrionario. Eso que, Entonces, sí. entonces realmente la piel es una herramienta muy potente para crear información sensorial que llegue Eso a es, nuestras áreas eso superiores. es, eso es. Y luego podemos utilizar lo que se llama la relación sensitivo-motora, es decir, unir la piel al movimiento o Ujú, viceversa, para ujú, asociar o decirle al cerebro de forma un poco sencilla que ese movimiento tiene que ver con ese estímulo que he generado en la piel. correcto. Entonces, de esa manera es como que abrimos la puerta a llegar a nuestro sistema nervioso central y sobre todo a las áreas menos involuntarias. Empezamos a iluminar cositas. Exacto, es como que empiezan a encenderse bombillas, ¿vale? Eso es, eso es. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento que tú entras arriba, resulta pues que, oye, que los hemisferios cerebrales no tienen una gestión igual el lado izquierdo que el lado derecho. Correcto. Y evidentemente, si yo estoy intentando entrar arriba y entro algo que tiene que ver con, por ejemplo, el hemisferio derecho Mm, y tiene que ver con esa capacidad de intuición, de creatividad, que creatividad. aunque Mm, estés en un enfoque ya totalmente senil, sí. el cerebro está ahí, no estás muerto, estás vivo, por lo tanto, si estás vivo hay No tengas actividad. duda. No tengas duda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, así a grosso modo y de Ujú, forma sencilla, es cómo, uniendo este concepto de estímulo sensorial, estímulo mecánico y cómo llevarlo mm, a la parte superior, podemos modificar el software, podemos eso es. modificar el ordenador central y podemos, por ejemplo, en mi caso, o lo que yo más me dedico, es hacer ese reseteo del software para Mm, optimizar un funcionamiento neuromecánico adecuado y que la mm, persona tenga menos probabilidad de degenerar eso a es, muchos eso es. niveles, pero una vez que estás degenerado, y no quiero, o sea, suena un poco raro esa palabra, sino, digamos, a nivel Ujú, neurocognitivo mecánico, oye, mm, ¿cómo podemos crear esos chispazos, como tú has dicho, eso es, para ver si creamos ahí que algo se encienda y ver cómo eso es. eso es como, yo qué sé, como el que hace un puente en un coche, ¿no? Crear ese chispazo para que el coche arranque y, bueno, a lo mejor mejorar ciertos Claro. aspectos que aparentemente ya eran inviables. Es que el siguiente paso era quitar esos chispazos. Me explico. El objetivo base que luego yo planteé en la residencia era intentar reducir los psicofármacos manteniendo a la gente estable. Es decir, vamos, el objetivo era reducir entre un 8 y 10% los psicofármacos de la gente, pero que sigan siendo personas. O sea, no que sean Sí, un gran vegetal, o sea, está claro. vegetales, ¿no? Y ese es el objetivo, o sea, realmente era coger esa chispazos de energía que se transformaban en golpes de ansiedad, en tal, en, en a lo mejor charlas o disfrutar de la conversación con su hija o tal, aunque no puedan participar, pero que sean más humanos, humanizarlo. En 4 o 5 personas estamos en el objetivo, perdón, estábamos, porque he trabajado ahora con ellos en estas últimas semanas, como bien sabes, y todo lo que habíamos hecho, no sé si en esto se puede decir, pero se ha ido a la mierda. O sea, Ya. se ha ido todo con la situación que estamos viviendo, todo esto se ha ido a la mierda. Pero, por ejemplo, con cierta gente sí que hemos conseguido, y te mandé, recuerdo que te informé de ello, una persona que tiene un discurso repetido actuando entre la tercera y cuarta falange de la mano, sí, de la mano izquierda y una pulsación en coracoides subclavio, en 3 o 4 minutos relajar a esa persona. Sin más, sin utilizar ningún tipo de pastillas, sin utilizar nada. O sea, decir, pulsar, ir pulsando, ir buscando su contacto facial un poquito, sobre todo arriba aquí, y cuando enseñarle a ese cuerpo a que tiene que relajarse, con esos 2 puntos, 2 dedos, quitar una pastilla. Ya ves. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no. Ese era el objetivo real, es decir, conseguir buscar esos fogonazos, llevarlos a un sitio un poquito más centrado, pero sin pastillas y sin nada. Y claro, eso para mí era el objetivo. Es decir, vamos a intentar sacar la poca humanidad que tengan. Vamos a sacarla. Por ejemplo, Lo- las familias están encantadas porque pueden oír
sea, pueden hablar con sus familiares. Me decía una hija que llevaba 8 meses sin oír la voz de Ya. su padre. Es que tú fíjate, Miguel, o sea, y un poco hablando también a las personas que nos están viendo, o sea, realmente lo que se plantea aquí, que verdaderamente, o sea, cualquier pueda pensar que estamos zumbados de la cabeza, que realmente lo Eso estamos, por supuesto. pero precisamente esa locura que tenemos lo que nos hace es plantearnos procesos y sobre todo plantearnos el paradigma, es decir, empezamos a ver que sin farmacología, sin electrodos, por decirlo de una manera, sin ningún Por decirlo, aparato, sí, 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 sí. podemos modificar ese software, Mm, podemos entrar adentro a una persona sí. de forma inconsciente y Mm, modificar su respuesta voluntaria, que automáticamente va a modular muchas cosas. Entonces, donde nos estamos metiendo es en un mundo eh, hiper fascinante, por lo menos para mí, y sé que para ti también, que es sí. el de decir, vale, ya tengo claro que puedo entrar y tengo las herramientas para entrar. Vale, ahora se trata de crear esos comandos específicos para Exacto. tratar, vamos a decir, patologías. Es decir, en vez de decir, no, esta persona que tiene Parkinson le vamos a bloquear la serotonina y no sé qué con un fármaco tal. No. Vamos a intentar crear un estímulo en una zona concreta que pueda crear esa activación más intrínseca y que pueda modificar desde la mecánica lo cognitivo. O sea, guau, tío, esto es que me pongo Es cachondo, que tío. me acabas de decir la palabra mágica, Parkinson, que sabes que es la línea que ya tengo, ya hemos tratado a una persona, tengo otra pendiente y tengo otra pendiente. Vamos, la persona con que hicimos hace unos meses con mis compañeros de clase de osteopatía, que fue una sesión preciosa, persona de 41 años con Parkinson desde hace 4 o 5, con tratamiento ya de ledopa, de tal, un tratamiento potente, una persona que vino. El problema de esta persona es que venía, como pasa con todas estas, es que venía con el internet leído, ¿no? Y ya Ya. parecía, ella decía que tenía todos los síntomas del Parkinson. Parecía que estaba leyendo la Wikipedia cuando hablaba, ¿verdad? Bueno, entonces, hicimos un trabajo facial muy potente y luego intenté mejorar su cadena de impulso a través de tu método. Lo bonito fue que yo empecé, por ejemplo, claro, la inseguridad que tienen estas personas es al temblor, a demostrar su temblor, ¿no? Le tienen mucho miedo a que tú, como persona, terapeuta, como quien quieras, veas que estás temblando. En cuanto entré al dedo gordo del pie izquierdo, toda la zona derecha empezó a temblar que casi se me cae de la camilla. Y esto era una respuesta el cerebro me estaba diciendo, chato, no entres. Ah, por ahí no. Por Por ahí ahí no, no. por ahí no. O sea, no entres. Y fue cuando ahí entró un poco le cogí, le puse la mano en el pecho y le dije a la chica, tú no te vas a caer de la camilla y estamos juntos en esto. Y aquí no vamos a parar hasta el final. Cuando entramos al infraespinoso del brazo izquierdo, hizo un chispazo y cognitivamente se quedó vacía. Vacía, vacía. Ya no tenía estímulos de facciones, de caras. Ahí es cuando, digamos, le cambié un poquito el chispa, un pequeño chiste, lo enganchó y empezó solo ya a sonreír, a hacer gracietas, a hacer chistes. La chica salió, pues eso, una chica de 40 años normal, alegre, contenta, pues, sin más. ¿Qué es lo que hicimos también? Normalmente en el Parkinson sucede que la membrana que protege al cerebelo es la que no deja entrar a los medicamentos de ese Parkinson. Porque se protege, dice que no quiero, que yo no quiero. Ya. Desde esa sesión, al relajar toda esa tensión que tenía dentro, esa cadena de impulsión que volvía a sujetar, esos medicamentos empezaron a funcionar. Qué Después de bueno. 3 meses, el único mensaje que me ha llegado de ella es que le dolía el sacro. Coño, que tienes Parkinson. Bendito dolor. Eso, Bendito que te dolor. duele el culo, pues a todo el mundo nos duele el Bendito culo. dolor. O sea, Ya te que digo. estaba. Gracias también, y lo agradezco desde aquí, y se lo agradeceré siempre a Alex Molinero, que con sus conocimientos de respiración me mandó unos documentos y tal, me preparó una línea de trabajo para ella, específica para ella, que se le ocurrió, vamos. Y esta mujer, con ejercicios, con respiración y demás,
ha mejorado su vida de 0 a 100. Ujú. Y no fue más que eso, quitarle esa tensión interna, darle equilibrio, que es lo que yo creo que tú aportas, César. Sí, Equilibrio. a ver, está claro, y Miguel, y metiéndonos un poco más en profundidad, o sea, Mm. cuando tenemos una situación de peligro evidente, nuestros sistemas de protección involuntarios saltan para, evidentemente, crear el modo de supervivencia. Entonces, a nivel mecánico, pues lo que vamos a hacer es incrementar la rigidez de la musculatura más axial para sujetar el tronco, para proteger la médula espinal, para proteger a Eso es. nuestras estructuras ya más superiores. A nivel cognitivo, pues nos vamos a volver un poquito más reptilianos, ¿no? Nos vamos a volver más supervivientes, vamos a estar un poco a ese, ¿no? Ten cuidado Mm. al acecho, por eso las emociones se disparan demasiado en esa situación. Y a nivel vegetativo, a nivel autónomo, pues la activación simpática va a subir, Ujú. vamos a estar, pues eso, más alterados, las pulsaciones un poco más arriba, sudaremos un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, realmente creo que lo que estamos aportando, lo que queremos aportar es decir, oye, que esto que está pasando no es un problema en sí, sino es una respuesta de protección que no tenemos que atacar, sino que tenemos que entender que para que nuestro cerebro no genere esos procesos de protección, lo que hay que darle es otro tipo de estímulo Eso es. y que digamos, le haga generar la sensación de estabilidad, de armonía, de control. Entonces, lo que tú decías, el método ¿no? que yo he desarrollado, lo que buscamos al final es darle esa activación más superior, más Mm. voluntaria, que hace esa función de moduladora. Entonces, cuando yo consigo mejorar esa sujeción más voluntaria, automáticamente esos sistemas más involuntarios bajan su actividad. Y Entonces, como psicólogo te digo que abres la posibilidad de abrir más esas emociones si le das ya si empiezas ya en esa línea, como psicólogo tienes una herramienta para abrir esos cajones que están dentro, todos esos pequeños traumas, todas esas cositas empiezan a salir sin más. No necesitas continuas sesiones de... No, es muy fácil. sí, porque a nivel cognitivo al final ese cerebro reptiliano está evitando sacar esas emociones porque sienten que le puede poner un poco en peligro, ¿no? O sea, Eso es es, como eso que es, te está volviendo vulnerable eso y es. lo que hago al final es cerrarme. Entonces, en el momento que abres esa posibilidad de modular, automáticamente el cerebro detecta, oye, vamos a volvernos un poquito más Mm, límbicos y neocorticales, ¿no? Y vamos a abrirnos ya y a sacar toda la mierda ujú. para poder solucionarlo. Y claro, tú imagínate, y más hoy en día, y con todas estas cosas que ya empiezan a pasar y demás, o sea, el futuro que se abre es brutal. O sea, Sí, nos podemos cargar a las farmacéuticas o nos matan antes a nosotros, que es lo más probable. claro, lo más probable. Nada, pero bueno, o sea, esto es una coña, ¿vale? Que aquí Porque no os aquí, creemos por Dios ejemplo, ni lo pretendemos, a- sino simplemente aquí hay estamos un... intentando entender Sí, qué coño está es, pasando aquí y es sobre que todo cómo podemos hay un modificarlo. punto, eso es, hay un punto, que ya lo hemos comentado muchas veces tú y yo, que para la cabeza no existe diferencia entre trauma físico, trauma psicológico, trauma emocional. Es un trauma. Para la cabeza es un trauma, no hay más. Es información. Al final, Es información, y al final, quien llega antes y crea esa punto. despolarización es Mm, quien que se lleva el premio, por decir de una manera. Pero estamos recibiendo millones de inputs, ¿no? sí. Y al final el cerebro que dice, vale, tú me das esto, pues yo voy a generar, en base a lo que me estás dando, respuestas. Mm. Pero Y a mí me ha pasado, ya te digo, de un cuidado con chico las con 10... farmacéuticas, Sí, dice sí, sí. Seila. Ya te digo. Un chico con 17 años hicimos un poco un trabajo un poquito más osteopático, facial, y saltamos a tu método, ¿verdad? Y estando con él, al soltar todo y dejarle un poco la camilla, empezó a soltar mierda emocional, pues que se había caído con 3 años de un cuarto piso, que casi se mata, que tal, que de ahí había derivado, pum. Pero él sin, empezó a soltar. Y decía, y yo no sé qué me pasa, que necesito soltarlo. Yo, Te pues has claro, abierto porque tienes, grifo, has abierto eso grifo. es, tienes un trauma gordo,
con perdón, de cojones, y ahora tú te sientes estable, te sientes seguro y no lo necesitas guardar. Y claro, a partir de ahí es mucho más fácil con él trabajar de una manera cognitivo-conductual. Vamos a ver, ¿qué Ya. era lo que estaba pensando estos días? La línea de trabajo que tú y yo podemos desarrollar, vamos a hacer como los hacen los argentinos, ¿no? Que mezclan nombres, ¿no? Cognitivo, humanístico, conductual, ¿no? A través de las Mecánico, conductas humanístico. físicas. Eso es, dábamos, venga, sí, pero pon el acento argentino, es una mejor. Entonces, desde el cambio de conductas, cambiamos las condiciones, siempre con la base del ser humano en medio. O Sí, sea, yo creo, Miguel, o sea, un poco para simplificarlo es, oye, estos traumas más psicológicos, es muy difícil llegar a ellos porque el cerebro ha creado unos patrones de protección muy grandes, ujú, ¿no? ujú, Entonces, lo que se ha visto a nivel de psicología es que quizá a través de la conciencia es prácticamente imposible, sí, porque la parte inconsciente va a estar ahí protegiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a la parte inconsciente sin centrarnos en lo cognitivo? Y ahí es donde entra el proceso más neuromecánico. Es el decir, diálogo muscular. exacto, ¿cómo llego a través de la relación tejido, ¿no? Sí, Músculo-piel, por decir una manera, a claro, generar esa apertura, ¿no? de la compuerta para que la parte emocional aparezca y ahí es eso donde es, obviamente a nivel eso es, psicológico ya te puedes centrar eso en es. mejorar aspectos y demás, ¿no? Lo que estamos haciendo es lo que decía Jung en su momento, ¿no? Vamos con una linterna iluminando la casa que tenemos por dentro. Nosotros lo que estamos haciendo es eso, es dar el clic a la luz. Y la persona decide si quiere abrir o no esa balda, esa caja. Y es lo que sucede. Al final, si le das seguridad, le das fuerza y claridad interior, es muy fácil empezar a sacar cosas. Pues El que te he dicho, el que te he dicho del chico este es un poco más grande, ¿no? Hubo una señora de unos 70 años que también hicimos algo parecido, que venía con un dolor de pie, y dije, no te va a hacer caso al dolor de pie, como dices tú, y empezamos a jugar con ello y todo salió de que su madre le puso plantillas con 16 años cuando fue a Canadá, cuando fueron a vivir a Canadá, que ella no quería ir a vivir a Canadá y ella relacionaba ese dolor del pie con esa sensación de irse de país, luego tal y todo eso. Pero claro, que se lo dijo todo a sí misma. Cuando descubrimos que ese cuadrado plantar no funcionaba, estaba totalmente cancelado y toda la cadena estaba afectada hasta el ojo, de repente ella fue iluminarse. De concho, es verdad. Yo tuve esas sensaciones y tuve tal. qué Y bueno. empezó a solar, empezó a aflorar. Sí, que realmente ese problema emocional creó un defecto más mecánico y se creó un Correcto. círculo vicioso. Entonces, a través de ese canal mecánico, liberas ese bloqueo que hace que lo emocional aparezca. Ahora aparezca. ¡Guau! Y llegamos a una catarata, ¿eh? Que era una catarata lo que tenía en el ojo contrario, ¿eh? Que no creas que lo que pasa es que hablamos de los 16 a los 60 años, Ya, 70. está Toda claro. la vida torcida, esa mujer, ¿no? Bueno, a ver, Miquel, que imagino que será coleguita o algo tuyo, dice, No sé. quitando bloqueos a nivel muscular, ¿creéis que se pueden llegar a quitar bloqueos a nivel neural? Miquel, a mí me gustaría que que especificaras un poquito más lo de a nivel neural. Si te refieres más a aspectos más cognitivos, si te Mm. refieres más a aspectos simplemente de lo que sería neurodinamia, que si el nervio esté atrapado o lo que sea, Sí, digamos, algo entiendo más lo que dice. mecánico, algo más Sí. emocional. Yo estoy jugando más a Vale, nivel a cognitivo, nivel emocional, vale. claro, porque no Eh, tengo pruebas para llevar a cabo. vale, yo le voy a contestar a Miquel que Mm. a mí me gustaría no hablar de bloqueos a nivel muscular, sino eh, soluciones que da nuestro cerebro ante situaciones de inestabilidad. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero ver lo que se ve, sino quiero entender mecánicamente qué es lo que está pasando para que eso esté bloqueado. Ujú. Es decir, realmente lo que pasa es que se quita el bloqueo, pero no atacando al bloqueo, sino buscando mejorar Las los estru- procesos para que el cerebro genere un, Mm. un cambio en la respuesta. Y evidentemente
es un poco lo que acaba de decir Miguel. O sea, lo que estamos planteando como hipótesis, que estamos viendo, tú estás viendo más, yo he visto ya alguna cosa también, lo que pasa es que no le había dado tanto énfasis, porque evidentemente vengo de un camino un poquito diferente, es que podemos modificar a través de lo neuromecánico bloqueos o situaciones a nivel cognitiva, ¿no? Y sobre todo, para que lo entendáis, para que sea algo relativamente sencillo dentro que evidentemente no lo es, al final vamos a quitarle el nombre a lo mecánico, a lo cognitivo. O sea, vamos a pensar en información, cerebro, respuesta. Entonces, eso es. Vamos a meter otro tipo de información que me va a dar otro tipo de respuesta en el cerebro y ahí es donde voy a intentar aprovechar eso para poder meter otro tipo de información y dar otro tipo de respuesta. Pero sería solo eso. Entrada, gestión, respuesta. Que hay los 3 proyectos siguientes que me ha parado un poco todo esto. Si vamos a la palabra trauma como algo, como dices bien, un concepto e información, vamos a ir al trauma social. Ahora estamos hablando de un trauma emotivo, vamos al trauma social. Y no hay más gente más traumatizada que la que está en la cárcel. Porque ya entrar a la cárcel de per se es un trauma. Ya había hablado con gente del penal de Santoña para coger a gente que ha estado varios años en el penal y tratar con ellos. Para que puedan tener más adaptación social cuando salgan. Porque si tú sales traumatizado con esa sensación de los hombros caídos, vas a repetir el mismo patrón. Vas a repetir el mismo patrón. Vamos a intentar de una manera social quitarte esos miedos, quitarte esa seguridad para que puedas entrar de otra manera a una nueva realidad. Lo mismo el mayor trauma que existe, que es la muerte. Intentar ir hacia cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que si yo soy capaz de darte estabilidad, equilibrio en los últimos momentos de vida, no necesites, como antes hablábamos, psicofármacos que nublen tu capacidad cognitiva. Y si quieres eutanasia, lo decidas totalmente libre. No porque te duele un montón la espalda y no sabes cómo escapar de ese dolor, que puede ser terrible, por supuesto. Y la última que ya estamos derivando es el miembro fantasma. Claro. Nosotros, a ver, en psicología, en clase eso, y además tengo una persona que ya ha hecho ya el doctorado y tal en miembro fantasma, la idea es, esta gente, cuando les amputan miembros, esos miembros siguen doliendo una barbaridad. ¿Podemos ser capaces de programar a ese cerebro para enseñarle que ese miembro ya no está? O sí que, porque estar va a estar, porque si ha nacido con él, lo tiene en ese mapa cerebral. Pero a lo mejor sí que se pueden crear estímulos que hagan que el cerebro perciba que está todo armónico y no hay algo que no funciona o que no le está mandando ese input. Claro, la gente va a decir, ¿cómo va a mandar un input a algo que no existe? Digo, bueno, pues porque el cerebro es mucho más complejo que lo que se ve. Es decir, y tiene una imagen. Exacto, para el cerebro que tú te muevas o que tú pienses o que estés creando esa acción de moverte es exactamente lo mismo. Correcto. Entonces, si tú has nacido con esa pierna y ahora no la tienes, físicamente no la tienes, pero a nivel del cerebro o de la percepción que tiene el cerebro sí que la tienes. Sí, entonces, sí, normalmente esos dolores vienen en el mundo onírico, cuando están soñando, cuando están durmiendo, cuando están en la cama, llegan unos zarpazos que se mueren, porque entra ya, el cerebro está en su mundo emocional, está en su mundo mágico y sigue teniendo la pierna. Entonces, a ver si podemos ser capaces de buscar equilibrio para que esos dolores desaparezcan. Qué bueno. Kilos A. Bueno, un poquito a modo de resumen. ¿Cómo vamos de hora, Miguel? Que no tengo reloj. No tengo reloj, ¿eh? ¿No tienes reloj? Estoy tecnológicamente desconectado. Ojo, esto es un triunfo. Este Wim Hof hace maravillas, en menos 10. Vale, ok. Vale, pues a modo de resumen, lo que estamos planteando como hipótesis, ¿vale? Y no queremos parecer presuntuosos ni nada, al contrario. Yo creo que si estamos haciendo esto porque tenemos una mezcla entre locura, información, conocimiento y visión. Y visión de, bueno, una visión un poquito diferente, ¿no? Una visión... Hay que soñar con las estrellas.
mí me gusta decir mucho bueno, lo he dicho ya en varias charlas que, oye, cuando intentas lo imposible, puedes mejorar lo posible. Entonces, Eso es. mi cabeza siempre está así, ¿vale? Estamos hablando de cómo integrar el trabajo más neuromecánico con un trabajo más psicológico y sobre todo cómo generar cambios a través de lo neuromecánico en la respuesta voluntaria del cerebro que haga que perciba menor amenaza, que perciba mayor estabilidad y de esa manera aparezca esos traumas, esas situaciones psicológicas que bloquean a la persona y que no la dejan avanzar y que a su vez refuerzan ese patrón de protección, Correcto. amenaza. Entonces, Porque volvemos a lo mismo, una esfera, una exacto, dimensión. exacto. Al final, todo información para el cerebro. Y bueno, en la práctica, esa evidencia empírica, pues bueno, evidentemente Miguel tiene unos perfiles muy extremos. Yo no he tenido eso, pero sí que he tenido situaciones de personas con ansiedad, con incluso caminos depresivos, falta de sueño, por esa situación de protección absoluta. Y he conseguido a través de lo mecánico mejorar muchísimo esas situaciones, Por ¿vale? supuesto, por supuesto. Aunque la persona, como decíamos, conscientemente venía pues, por lo que venimos todos cuando vamos a una persona que nos quiere ayudar, que es dolor, molestias, incapacidad. Entonces, lo que queremos plantear es una visión más holística y sobre todo, no solo decirlo, como decirlo, de forma etérea, sino ser pragmáticos. Es decir, estamos hablando de que se puede. Ahora, hay que ir afinando esos procesos, esas Por supuesto. herramientas, igual que hemos afinado el protocolo para gestionar la posición del ojo respecto a la postura y cómo altera toda esa respuesta involuntaria, pues creo que esta línea abre un campo muy, muy interesante en la psicología, que bueno, como tú decías, podemos hablar así, argentino, ¿viste? Y pues sería la Sí, neuropsicopedagogía lo que quieras. mecánica, ¿no? Emocional, pon la palabra emocional, que mola. Mecánico-emocional, ¿no? Sería Eso algo es. así. Entonces, bueno, queríamos hacer esta charla porque creemos que esto, por lo menos, poquita gente, pero que lo escuche. Y que, Terminando con un argentino. La famosa, el bucay, ¿no? La metáfora del elefante que está con la cuerda atada en el circo y da círculos. Y que cuando le cortan la cuerda sigue dando círculos, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, enseñar a ese elefante a que nos podemos mover, que esa cuerda se ha cortado y que te puedes liberar de qué eso. buena, qué buena. Eso es. Y parece algo tan absurdo y a la vez tan complejo. Tan Porque, complejo. porque el ser humano, bueno, o sea, funcionamos así, funcionamos Mm. por patrones, repetimos patrones y cambiar esos patrones es muy difícil. Bueno, Eso es. pues lo que estamos planteando es una manera no farmacológica, no vamos a decir extrínseca, sino más intrínseca Mm. y entendiendo, pues eso, la relación entre lo mecánico y lo emocional. Entonces, Correcto. bueno, seguiremos investigando Seguiremos peleando. y mostraremos cositas. Bueno, pues si te Mm. parece, Miguel, en esta recta final ya, que se me ha pasado volado, la verdad, vamos a ver si alguien de la gente que está viéndonos quiere hacer alguna preguntita al respecto. Y bueno, pues eso, con un par de preguntitas o así acabamos el live, ¿vale? Bueno, O lo que quieras. simplemente decir que lo vamos a grabar, ¿vale? Y lo Ujú. subiremos al canal de YouTube de Grupo BMT para que lo Ujú. podáis ver. También haremos un podcast, ¿vale? Para que lo queráis escuchar, porque bueno, pues Miguel y yo no somos Brad Pitt y... Bueno, bueno, cuidado, que tú eres un figura, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Joder. con escucharlo creo que puede ser suficiente y bueno, cualquier cosa que queráis preguntarnos, pues por privado aquí en Instagram o como sea, Ujú. pues encantado de poder, pues eso, responder, ¿vale? Bueno, mientras que hacen alguna preguntita, Ujú. bueno, creo que lo he dicho esta mañana en el grupillo, pero la semana que viene a tener mi primera sesión de reajuste neuromuscular En intercontinental. Argentina, ¿no? En Argentina. Intercontinental, exacto. Para la semana que viene tengo un chico argentino que voy a hacer una sesión
telemática y la verdad que estoy súper contento, ilusionado porque, bueno, aquí ya estoy teniendo bastante gente de España y demás. Los resultados están siendo muy, muy buenos Rompiendo y barreras, rompiendo barreras. está claro. Esto, al final, esta situación tiene que servir para reinventarnos y para Sí. poder comunicar a mucha más gente, pues, las locuras que estamos haciendo algunos. Yo en cuanto termine esto ya voy para Italia, ya tengo 3 personas allí. Sí, ¿no? Eso está ya, está hecho ya, está hecho. Bueno, Pero, dice Seila, se me escapan muchísimas cosas de las que habéis, las que contáis, pero ha sido súper interesante. No me extraña que se te escapen, porque a mí se me escapa la mayoría. Pero bueno, básicamente quédate con el ejemplo o con la metáfora que ha hecho Miguel del elefante. O sea, repetimos patrones independientemente de que nos quiten la cuerda o no. la cuerda que gestiona ese patrón. Entonces, lo que Mm. estamos intentando es ver cómo podemos entrar para poder modificar esa respuesta más involuntaria y sobre todo en este caso llevarlo un poco a la parte psicológica. O sea, pensar que lo mecánico y lo psicológico es una herramienta muy potente y ¿Cuántas, estamos ahí cuántas pico y pala. veces, César, me has escuchado? ¿Por qué soy el único psicólogo que viene a tus cursos cuando teníamos que ser legión? O sea, legión, Bueno, legión, ¿eh? pero para mí esto es un primer paso. O sea, que tú seas psicólogo y que evidentemente esto puede hacer que otros psicólogos que tengan inquietudes parecidas a las tuyas puedan venir, pues es fascinante. O sea, porque abre una visión de lo que hablamos, de la salud sin barreras ni limitaciones. Esto lo decía Andrés Pilat en el prólogo Inducción Miofacial. Una Ujú. visión integral sin barreras ni limitaciones. Es decir, ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, sino No, que vamos a entender cómo coño funciona esto y vamos a aportar cada uno nuestra parte específica o nuestra especialidad para llegar a entender ese conjunto. Es decir, vale, se partió el quesito en muchos trozos. Bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de juntarlos. eso es. Si el bicho nos está socialmente juntándonos, coño, Mm. pues puede ser que todo pasa por algo, ¿no? Pues yo creo que es el momento ya de que esto pase, ¿no? Y que Eso es. llegue ese momento. Y mira, en mis cursos hay entrenadores, hay fisios, ha venido algún médico incluso. Ha habido gente que no venía de un ámbito tan especializado a nivel profesional. Ahora viene un psicólogo como tú. O sea, es que este es el futuro del entendimiento de la salud. O sea, Mm, dejemos ya mm. de nichos, de luchas, de Sí, sí, absurdas, sí, sí, sino, sí, coño, sí, sí, sí. vamos a entender esto de una vez y el Sí. ratito que estemos aquí, vamos a pasar lo mejor que podamos, vamos a hacer que la gente viva bien, porque al Mm, final todos vamos a acabar en el mismo sitio. mm. Bueno, Y que me he venido sí, arriba. sí, bueno, sí, eso es pero, cierto, sí. pero es que quien me conoce y sabe que lo que digo lo digo desde el corazón. O sea, es que lo Esa es la pienso. variable que cuando estás trabajando con la gente que trabajo yo, esa variable la tienen ya clarísima. O sea, les importa, ya saben dónde van a ir. O sea, y no les importa nada. O Claro, sea, no tiene nada que perder. nada que perder. El momentito de las luces y del masajito como tal, si estoy bien, ya me has alegrado el día. O sea, ya vale, ya vale. Y aprendes muchísimo, ¿eh? De la sencillez de las cosas. Que no, Exacto. que no, Nada, lo que que no, pasa que es no, que que no hace falta. hemos vivido en una realidad muy acomodada. Entonces, cuando vives tan acomodado, pues creas problemas donde no los hay. Entonces, en esas Mm, situaciones que ya son tan ya que ya no hay más, mm, como ya no tienes poco que perder y aunque sea un 0%, 0,1% que ganar, pues mm. bienvenido sea. De hecho, a mí me pasa un poco con la gente que me viene, pues siempre te viene un poco de la persona más desesperada. Entonces es Sí. como que le da un poco igual lo que le cuentes, sino digo, oye, yo Mm. confío en ti y ayúdame a vivir un poquito mejor. Y ya está, ya Y lo está. bonito es eso, ¿no? Y luego ves Mm, otras personas pues que evidentemente no tienen esa necesidad tan clara y no valoran tanto. Pero mm. bueno, eso es propio del ser humano oye, hay que aceptarlo y Y ya está. pelear con ello. Exacto. Bueno, da gusto Chiquitín. escucharos. Pues muchas gracias, Sandra. Y Seila dice, maravilloso discurso, César. Bueno, la verdad que de vez en cuando me sale alguna de esas
Y bueno, pues si os Y ha ahora gustado, tienes muchos guardados ahora, que estás encerrado ahí, tú. yo Tienes qué muchos. sé, no sé ni lo que tengo ya. Cuando salga de aquí va a ser la hostia. Tengo la piscinita que la veo ahí enfrente y la echo de menos, que al final tengo aquí mi bañerita pequeña, donde Al hielo. me doy mis charquitos aquí por las mañanas. Mañana pegaré un bañito. Pero bueno, al final, oye, pues bendita locura, porque vivir con esa chispita, pues es lo que hace que merezca Es la así. pena, ¿no? Es así. Estos momentos. Es así. Es así. Bueno, Miguel, Venga, pues don un César, como siempre, placer. el Muchísimas gracias placer por todo mío. haber participado. En, Seguiremos. en tu locura, que todavía no sé ni por qué me has llamado, que yo ya sabes.